pasó de moda. Hablar de pureza, hablar acerca de el diseño original para el matrimonio, parece que es solamente para el pueblo antiguo o solamente se restringe a la religión. Mas hoy queremos ver qué cosa es lo que Dios estableció, hablando sobre la sexualidad para el ser humano. Así que bienvenido a un nuevo tema de Biblia Fácil. Allí donde tú estás, me alegra que puedas estar sintonizando el programa a través de la televisión, a través de la radio, escuchando el programa, a través de redes sociales, YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma donde estés, eres bienvenido. Y bienvenidos amigos para un tema más. Listos entonces para abordar, este ya es nuestro tema número 5, sexualidad. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos listos con tu palabra para que puedas hablarnos a través de ella sobre este tema tan importante. Para ello pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de ingresar a nuestro tema, como siempre vamos a invitar para que nuestros amigos puedan solicitar este curso bíblico llamado En Busca de la Verdad. Un curso a todo color que contiene 15 temas expuestos a la luz de la Biblia. Todos ellos hablando sobre qué cosa es lo que la Biblia dice al respecto de la muerte, el infierno, el sábado, la ley de Dios, la Biblia, quién es Dios, en fin, temas relevantes, importantes, esclarecidos a la luz de la Biblia. No es la opinión nuestra ni de una religión, sino lo que la Biblia explícitamente dice sobre ese tema. Solicite este material a nuestro WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Vas a encontrar una variedad de materiales que te van a enseñar y te van a ayudar a comprender muchos temas importantes, relevantes, que van a enriquecer tu experiencia y tu fe en Dios. Así que solicita ahora mismo. Listos entonces para abordar nuestro quinto tema, sexualidad. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hablamos de sexualidad, obviamente va a abarcar varios aspectos. Hoy vamos a mencionar apenas algunos de esos aspectos. ¿Está bien? Porque esto da para hacer unos 3 o 4 temas, por lo menos hablando de manera específica, pero hoy abordaremos de manera general. Muy bien, hablar de sexualidad hoy puede parecer crear mucha polémica. Yo ya sintonicé muchos programas en radio, algunos de ellos en televisión. Cuando abordan el tema de la sexualidad, va a despertar siempre aquel fuego de discusión, ¿verdad? Porque resulta que va a depender de quién pueda conducir el tema y comienzan todos los argumentos sobre sexualidad y cada uno presenta un argumento diferente de acuerdo al tiempo, de acuerdo al histórico, al trasfondo de esa persona. Entonces, hablar de sexualidad hoy sería entrar en un tema muy polémico e incluso puede traer tantos problemas dentro de la sociedad. Así que para ello muchas veces es mejor guardar silencio. Mas hoy no venimos aquí para discutir ideas o argumentos que los seres humanos proponen. Venimos solamente para mostrar lo que la Biblia dice sobre sexualidad. Porque la Biblia sí tiene en claro estos asuntos que hoy causan tanta polémica. La Biblia lo estableció pues hace miles de años, la línea correcta o la línea cierta, tomando en cuenta que hay un Dios creador y ese Dios creador sabe cómo funciona su creación. Así como todas las cosas creadas tienen un manual y el manual te dice de parte de los creadores cómo funciona, Dios nuestro creador sabe cómo funcionamos. Y Él estableció para cada área de la vida reglas, límites, que en nuestro próximo tema veremos que
todos los seres humanos tenemos que estar bajo un límite para realmente ser libres, pero eso será nuestro próximo tema. Entonces, si Dios como nuestro Creador sabe cómo funcionamos, Él estableció con claridad. Él no dejó para que el ser humano pueda determinar su sexualidad. Él no dejó para que el ser humano pueda crear conceptos sobre ella. Él dejó claro en su palabra cómo creó al ser humano y de qué manera lo creó y para qué lo creó. ¿Correcto? Entonces, no estamos aquí para despertar esa polémica, simplemente para mostrar lo que la Biblia dice al respecto de la sexualidad. Pensamiento popular y más hablado y más aceptado en nuestro tiempo es así: toda forma de amor vale. Y allí, si lo colocamos en una pregunta, ya nos abre la ventana como para poder, o la puerta como para poder discutir. El asunto es, ¿toda forma de amor vale? Claro, porque vivimos en un tiempo donde el amor también es una palabra que cambió el concepto, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a los tiempos bíblicos, para los judíos el término amor representaba una cosa, para los griegos ellos dividieron el amor ya en 4 palabras totalmente diferentes, pero el concepto de amor ha ido cada vez rebajándose. En nombre del amor se cometen crímenes, como en nombre de Dios se cometen crímenes. En nombre del amor, dice, por amor yo puedo hacer lo que quiero, como quiero, con quien quiero, en fin. En nombre del amor, de algo tan puro, de un principio tan lindo, que es establecido obviamente por Dios, hoy se ha rebajado tanto para decir toda forma de amor vale. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, si nosotros analizamos un poquito el lado histórico, a la verdad hubieron 2 eventos en la historia que dieron lugar a todo lo que hoy estamos viviendo, a todo, absolutamente todo. La primera de ellas es la Revolución Francesa, 1789, y la segunda es la revolución sexual en la década de los 1960. A partir de allí, las cosas cambiaron en todos los aspectos. Por ejemplo, estos 2 eventos tienen algo en común, aunque tienen fundamentos totalmente diferentes. Ustedes saben que la Revolución Francesa, a la verdad, comenzó como un movimiento político que luego se convirtió en un problema social. En cambio, la revolución sexual comenzó como un movimiento social que luego se convirtió político. Al revés, ¿no? ¿Cómo comenzó ese asunto de la Revolución Francesa? Para resumir el asunto, porque acá hay varios detalles, la gente estaba cansada de un reinado absoluto. Ellos querían un rey, un gobernante más popular. El asunto era contra la oligarquía o contra el reinado, pero eso despertó para que puedan levantarse movimientos de todo tipo para decir, ahora queremos independizarnos de todo. Allí, por ejemplo, en la plena Revolución Francesa, se intentó hacer lo que quiso, lo que el ser humano quería, ¿no? Entonces, la revuelta política se convirtió en una revuelta social, porque finalmente aparecieron movimientos en contra de la religión, basta de opresión, quemaron las Biblias, al calendario de 7 días le agregaron 3 días más, dijeron vamos a hacer nuestro calendario de 10 días. Allí en el templo, en Francia, colocaron una mujer como la diosa de la razón, declararon que la religión o Dios está muerto, en fin. Fue una revolución que comenzó política y terminó en una revolución social. Sin embargo, la revolución sexual de la década de 1960 comenzó como un movimiento social. ¿Cómo movimiento social? Gente que se levantaba y decía así, no queremos más límites. Prohibido prohibir. Linda esa expresión, ¿no? Totalmente prohibido prohibir. No hay prohibición. Basta, todo eso fue un asunto solo de religión, ¿no? Y nosotros aquí vamos a ser tan claros en decir el asunto. Durante 1260 años, realmente, en nombre de Dios se cometieron las mayores atrocidades y la mayor opresión. Desde el año 538, desde que se asume el poder papal como el gobernante principal, no solo religioso, sino también político
después de que el año 533 Justiniano le dé el título de cabeza de todas las iglesias, el papado todavía tuvo que eliminar 3 tribus bárbaras, de los cuales conquistaron a Roma y no estaban de acuerdo con el Papa, por eso que no todavía tenía toda la hegemonía, pero en el año 538, cuando asume el poder absoluto, a partir de allí el sistema hizo lo que quiso. Comenzó la era de persecuciones, comenzó la era de opresión, y en nombre de Dios se manchó la historia de tanta sangre, de tanta persecución. Hablemos de Santa Inquisición, hablemos de... Y no solamente era el asunto de que vamos a perseguir a todo religioso, sino a todo aquel que está en contra de lo que yo diga. Así es. Entonces, la gente durante 1260 años, que se conoce como la Edad Oscura, la etapa oscura, estuvo cansado. En nombre de Dios, el Dios que presentaba el catolicismo o el sistema papal, era un Dios torturador, era un Dios sangriento, era un Dios perverso, era un Dios malo. Entonces ustedes van a encontrar que después de 1798, ¿qué sucede en 1798? El Papa Pío VI es encarcelado cuando estaba celebrando su coronación, allí en la Capilla Sixtina, por Napoleón Bonaparte, ordenó al general Berthier y él fue echado preso. A partir de allí se le quitó todo su poder, pero también a partir de allí, ¿qué cosa es lo que comenzó? Una revolución de todo. Queremos ser libres de todo este asunto. No queremos ni saber nada de religión, porque ¿qué cosa se acentuó en la cabeza de la gente? Religión es opresión, religión es prohibición, religión es... ¿Pero por qué? No por la religión en sí, sino por un sistema que proféticamente, según Daniel y Apocalipsis, se levantaría para oprimir al pueblo de Dios y a todo el que iba en contra de él. Y eso estaba ya profetizado en la Biblia. Y eso es otra de las evidencias que cómo la Biblia podía profetizar un poder perseguidor si quien lo profetizó lo dijo en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y cuándo se cumplió? Pues después de Cristo, 500 años después. Entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad que la Biblia es palabra de Dios? La profecía que menciona se cumple con exactitud. Ahora, ¿qué sucede? Después de esa opresión, pues comienza todo tipo de revolución. Ahora libertad, no más religión. Ustedes saben que la idea de yo quiero Dios y no religión no es nueva, es muy antigua, muy antigua. ¿Y por qué? Porque la religión se le asoció justamente con la Edad Oscura. Y eso no tiene que ver con el cristianismo, eso tiene que ver con un sistema que surgió del cristianismo, pero que no representaba el cristianismo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa sucede? En 1960, movimientos sociales comenzaron a decir, nosotros ya estamos cansados de todo eso, claro, después de la Revolución Francesa, obviamente, y dijeron, prohibido prohibir. Entonces, a partir de allí comienzan nuevos conceptos en contra de la familia tradicional, ¿no? Aparecen nuevos conceptos en cuanto a valores y en cuanto a sexualidad. Todo, 1960, recuerden esa década. Solo que el movimiento social se tornó político. ¿Por qué razón? Porque ese movimiento cada vez fue creciendo, cada vez fue invadiendo todas las esferas. Política, y hablemos no solamente de política, ¿no? Las películas, Hollywood ayuda mucho a la distribución de... Hollywood no distribuye películas, recuerden. Hollywood distribuye doctrina. ¿Correcto? Entonces, todo lo que ustedes ven en películas detrás, hay un trasfondo para poder reeducar la mente de las personas. Entonces, todo lo que hoy se ve dentro de algunos años es el concepto que toda la gente tiene. Porque la gente ya no lee, la gente le gusta solo ver. No dedica tiempo para poder estudiar. Solamente, lo vi ahí, otra vez lo vi, me refuerza. Eso es la verdad entonces. Y ahora mucho más, con esto de la inteligencia artificial, cada vez se van a perder entre la realidad y la ficción. Se van a mezclar las cosas. Entonces las personas que solamente se dedican a ver redes sociales, a escuchar lo que alguien dice, sin ir a la historia, sin fundamentar su fe, su creencia en algo sólido, pues se va a dejar llevar por tantas otras filosofías que vienen en camino. Ahora, influencers, políticos, todos están haciendo una causa común. Un movimiento social se tornó ahora, ¿qué cosa? Parte de una agenda política. Esa es la historia. Hay un libro interesante, la cosmovisión sexual cristiana, escrito por Andrew Sandlin. Dice, la orden de Dios en la era del caos sexual. Interesante es este material, aquí lo tengo en portugués. Y aquí lo traduje para el español y dice así.
Llama la atención cómo la gran mayoría de los temas sociales controversiales de la actualidad derivan de la revolución sexual. Embarazo en la adolescencia, divorcio desenfrenado, aborto, leyes de notificación a los padres, feminismo, homosexualidad, matrimonio entre personas del mismo sexo, inseminación artificial, donación de esperma, pornografía, fecundación in vitro. Todo eso, dice así, no se puede imaginar la cultura occidental, o sea, nuestra cultura contemporánea, aparte de la revolución sexual. Esa es nuestra realidad hoy. Probablemente ningún otro factor histórico, además de la Revolución Francesa, ha moldeado nuestro mundo. Entonces, todo lo que hoy estamos viviendo es apenas el molde que hace años atrás se vino conduciendo para que las cosas hoy puedan estar como están. ¿Correcto? No es esto que vino de la noche a la mañana, no es que un movimiento surgió así, no, tiene todo un trasfondo. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Quién tiene autoridad para legislar sobre la sexualidad humana? La primera respuesta de un joven es nadie. ¿Por qué? Mi cuerpo, mis reglas. Punto final, ¿no? Ahí se acaba todo. Yo establezco las reglas. Yo determino. Yo. La época o la etapa del yo hoy cada vez es más deslumbrante, más atrevido, ¿no? El ser humano se cree su propio Dios. Recuerden que la propuesta del diablo para el ser humano es esa. Tú eres Dios. Tú puedes ser Dios. Entonces tú no necesitas estar sometido a Dios. No hay sentido, no hay lógica. Tú puedes crear tus propias reglas, tú puedes establecer el bien y el mal, tú puedes llamar a lo que quieras como quieras. Es eso. Y ahora, ¿quién es aquel que puede legislar sobre sexualidad humana? La respuesta actual sería nadie. Ni un político, ni la religión, ni un pastor, nadie. Es la respuesta. Sin embargo, nos olvidamos de algo. Que hay alguien que sí puede determinar. ¿Y quién es? El Creador. Voy a poner aquí un ejemplo. Cuando un automóvil sale de una fábrica, las instrucciones para el automóvil son clarísimas y son necesarias. Voy a poner un ejemplo absurdo, solamente para ilustrar el asunto. Yo me compro un carro que funciona a gasolina, yo me voy al grifo y le digo, ¿qué gasolina? Póngale agua, porque yo mando. El carro lo compré yo, mi dinero lo coloqué yo. Entonces, como yo lo compré el carro, es mi carro y yo establezco las reglas. Este carro no funciona con gasolina a partir de hoy, funciona con agua. ¿Qué va a suceder? Yo estoy estableciendo las reglas, no es el fabricante, soy yo. ¿Qué cosa va a suceder? Si yo a lo que fue creado con un propósito le cambio totalmente. Finalmente voy a terminar no solamente malogrando el auto, sino perdiendo todo. Absolutamente toda la inversión que hice. ¿Por qué? Porque el carro sale de las manos del creador con un diseño. Así de simple. Diseñado para funcionar así, diseñado para tener ciertos límites, diseñado para tener su revisión cada cierto tiempo. En fin, el diseño, quien determina, no soy yo. ¿Quién es? Quien lo hace. Eso funciona con todos. Aunque no quieras aceptarlo, eso funciona en todo. Tú no determinas aquello que no creaste. Aunque tú digas, yo no estoy de acuerdo contigo, puedes conmigo no estar de acuerdo, pero ponte a pensar, tú no determinas aquello que no hiciste. Todas las cosas. Entonces, si es que nosotros partimos de la idea que aquí por lo menos la mayoría, o hay menos discusión, la mayoría por lo menos cree, independientemente de la religión, en un Dios. Ya sea como fuerza, ya sea como inteligencia, ya sea como algo abstracto, o ya sea como algo personal, o alguien que está por encima de todo. Muy bien, si por lo menos existe la idea de un Dios, entonces hay un Dios que sí es el creador. Y si Él es el creador, entonces yo no me creé. Y si yo no me creé, quien establece las reglas es quien me hizo. Pero claro, la revolución sexual, ¿qué cosa me dice? No, eso es mentira. Porque viene Satanás y dice, ¿qué Dios? Tú eres tu propio Dios. ¿Entienden allí cómo está el juego detrás de todo eso? Hay una filosofía desenvuelta de parte de Satanás desde hace miles y miles de años,
Tú eres su propio Dios. Tú no necesitas que Dios establezca un diseño porque eso sería restringirte, eso sería oprimirte. Y nos olvidamos que el Creador sabe cómo funcionan las cosas. Entonces el Creador tiene autoridad sobre su creación y Él coloca normas en todas las áreas. Él sabe cómo funcionan las cosas. Él sabe cuál fue el propósito. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad humana? La Biblia enseña sobre pureza, la Biblia enseña sobre el diseño que Él estableció para la sexualidad humana y como dije, aquí podemos abordar tantos temas, más apenas vamos a colocar algunos de ellas con algunos textos bíblicos. Vamos a la base de todo, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Qué cosa dice? Creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Y es interesante que Él dice así, varón y hembra, que es la traducción para nuestro español, ¿no? Varón y hembra, hombre y mujer. Interesante la manera como explica el Creador cómo hace las cosas. Varón y hembra, o mujer, hombre y mujer. Ya existe ahí una diferencia. Ambos tienen algo en común, claro, porque fueron creados a imagen y semejanza del Creador. Todos vienen de la misma fuente, hechos por la misma mano del Creador, iguales de estima, de valor, igual, nadie más que el otro, pero hombre y mujer, totalmente diferentes, ¿correcto? Entonces, es lo que dice. Cuando dice hombre y mujer, quiere decir cada uno con sus funciones orgánicas y sexuales, y lo que el diablo quiere es destruir el diseño. Y está claro. Yo ya les mencioné en el capítulo que hablamos sobre la creación. El ataque de Satanás siempre va a ser la Biblia, pero especialmente Génesis y Apocalipsis. Porque Génesis comienza a establecer las bases para todo. Sin Génesis no entiendo que yo soy pecador. Sin Génesis no entiendo cómo vino a la existencia este mundo. Sin Génesis no entiendo, nunca voy a entender todo el plan que Dios tiene para la vida. Entonces Satanás quiere destruir Génesis diciendo, no, eso de que Dios creó en 7 días, eso es fábula. Porque Dios pudo usar miles de años para cuidar o para poder crear. Entonces, si Dios creó en miles de años, claro, entonces el ser humano en miles de años vino a la existencia. Y si vino en miles de años a la existencia, entonces pues cada uno puede evolucionar de manera diferente. Pero cuando la Biblia me dice, varón y hembra salió de las manos de Dios, hombre y mujer salió de las manos de Dios, me está hablando de un hecho específico. No me da opción a pensar, bueno, puede ser que con el tiempo todo fue cambiando y aquí fue evolucionando y aquí se perdió un poco la masculinidad y aquí se perdió un poco la feminidad. Claro, porque la evolución me da eso, pero aquí me dice no, varón y hembra, diseño. Eso me dice Génesis 1. Ahora, Satanás quiere destruir el diseño sacando al Creador de la mente. Entonces, si yo saco al Creador, haz lo que quieras, pues, porque nadie te creó, ¿correcto? Si no hay un creador, yo establezco mis propias reglas. Ahora, Génesis 1:28. Y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Es interesante. ¿Qué cosa Dios está estableciendo en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado? Dar fruto, fructificad y multiplicaos es la orden de Dios bajo un diseño que Él estableció en la primera pareja que creó. ¿Cuál es el diseño? Los cree con funciones diferentes, con órganos sexuales diferentes, porque es la única manera que puede existir multiplicación. Y quiero hablarte así, a corazón abierto, con sinceridad, y esto va desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, por donde tú lo veas. Solamente va a existir nueva vida si es que existe un óvulo y un espermatozoide. 2 óvulos o 2 espermatozoides no generan vida. Tú lo puedes intentar como tú quieras. Tú no vas a generar vida, no hay nueva vida. El plan que Dios diseñó para que haya nuevas familias, nuevas vidas, siempre va a ser diseño, hombre y mujer. Tú puedes pensar lo que quieras, intentar lo que quieras,
Pero a menos que no unas esas dos cosas, no existirá vida, ¿entiendes? No existirá vida. Tiene que existir esos dos elementos. Tú puedes pensar y creer lo que quieres, está bien, yo respeto tu opinión. Pero para generar vida va a existir eso. Ahora, para Dios no era fácil decir así. Que se cree toda la humanidad. Y listo, todos los seres humanos existen. Hubiese sido fácil. ¿O no tiene poder para eso? Mas Él colocó un diseño para que la multiplicación de la humanidad fuese a través de la procreación. Un Dios creando a través de un diseño que Él establece. ¿Y aquí qué cosa está hablando? De sexualidad. Hay muchos que dicen, pastor, no hablemos de sexo. Hablemos de sexo dentro del contexto. Dejemos ese tema como un tabú. Nuestros jóvenes, ¿dónde están aprendiendo? En internet, afuera, de manera distorsionada. Nuestros púlpitos, nuestras iglesias tienen que hablar de sexo, porque el sexo es puro dentro del marco que Dios estableció. Hablemos de manera más abierta. No es algo sucio como nos enseñaron hace mucho tiempo. Dentro del marco establecido por Dios es puro y fue establecido antes de la entrada del pecado. ¿Qué más dice la Biblia sobre sexualidad? Un tema probablemente polémico para la mente más posmoderna, más bíblico, totalmente bíblico, hablando sobre sexualidad humana. Continuamos entonces aquí con nuestro tema y estamos hablando sobre un diseño que Dios estableció al momento de crear para que la humanidad pueda crecer, ¿correcto? Entonces, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Quien creó entonces el sexo puro dentro de un marco de una pareja, hombre y mujer, dentro de un matrimonio, que Él mismo los unió en el Edén, fue Dios. El sexo no es sucio, no es cochino, como muchos por allí piensan, y este es uno de los temas que se deben abordar desde casa. No tengas miedo de poder sentarte con tus hijos, ¿no? De poder hablar a tus hijos sobre este tema. Y no esperes que ellos sean jóvenes o adultos. Desde las escuelas hoy están enseñando de manera distorsionada en muchos, no estoy diciendo en todos, sobre sexualidad totalmente diferente. Y desde casa se deben formar los pilares basados en principios y un fundamento sólido como la palabra de Dios. No tengas miedo de abordar el tema, claro, con sutileza, con delicadeza, respetando la edad, pero vamos a hablar sobre sexualidad. Si es que no se enseña desde casa, ¿dónde lo van a aprender? Si es que no se aborda el tema desde la iglesia, ¿dónde lo van a aprender? Fue Dios quien lo estableció y es puro dentro del marco del matrimonio. Dentro del matrimonio. Ahora, vamos a lo siguiente. Hombre y mujer, ¿son iguales o diferentes? Esa es la grande lucha. Ese es el grande tema. Por todo luchando, por la igualdad de esto, porque, bueno, en fin. Miren, dejemos la polémica y los argumentos y las luchas sociales y vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, que hombre y mujer son iguales y diferentes. ¿Cómo? Entonces, mientras todos están luchando, si son iguales o diferentes, la Biblia dice que son iguales y diferentes. Quitamos el o y colocamos el i. ¿Por qué iguales? Vamos al texto primero. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque de varón fue tomada. Dios crea al ser humano, al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra coloca aliento de vida, es un alma viviente. Esa alma viviente un día cae en sueño porque Dios así lo quiere y de su costilla, cerca al corazón, saca un pedazo de carne. O sea, la primera cirugía no lo hizo un médico, lo hizo Dios. Saca y crea una mujer. ¿Qué cosa dice Adán cuando lo ve? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque lo que había visto hasta ahí, ¿qué cosa era? Solo animales, solo la creación. Esta sí es parte mía, es de mí. O sea, la materia prima del cual sale el hombre y la mujer viene de la misma fuente. Es Dios mismo quien los crea. En ese aspecto son iguales.
los dos tienen el mismo valor, los dos vienen de la misma materia prima, los dos, que hay igualdad en cuestión a la forma como fueron creados. Pero también la Biblia me habla de que son diferentes, ¿no? Y es interesante que dice, Dios los sacó de la costilla, ¿no? Hay un poeta que dice, Dios no los sacó del pie para que no sea pisoteada, ni de la cabeza para que sea más alta que el hombre, sino de la costilla para ser amada. Y si nosotros vamos a las diferencias fisiológicas, ¿no?, o psicológicas de un hombre a una mujer, hay una diferencia. Y la mujer obviamente siempre va a tender al lado del amor, a ser amada, ¿no?, ser comprendida. Y la orden de Dios para el hombre es amar a las mujeres. Eso vamos a ver más adelante, porque Dios los creó de manera especial. Ahora, pero también, no solamente son iguales, también son diferentes. ¿Quieren para ver la diferencia cómo Dios trata? Después que entró el pecado, Dios no colocó la misma consecuencia para ambos. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar que son diferentes. Iguales en el sentido que vienen del mismo creador, usando la misma materia prima, pero diferentes en la manera como Dios trata a cada uno. Fíjense aquí, ¿por qué la diferencia? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. La pregunta es, ¿por qué consecuencias diferentes? Porque ambos no podían ser lo mismo, ambos son diferentes. El hombre no puede dar a luz. Al hombre no podía colocar la misma consecuencia que colocó para la mujer. Ahí está la diferencia. A uno con el trabajo y al otro ser que él creó con la multiplicación de dolor cada vez que va a dar a luz. Entonces, Dios muestra en su palabra que hombre y mujer son iguales y diferentes. Totalmente diferentes. ¿Cuáles son las diferencias? Pues no necesitamos hacer un estudio grande para encontrar las diferencias. Basta casarse y uno encuentra las diferencias enormes. Hombre y mujer totalmente diferentes, funciones específicas diferentes. Bien, no solamente la manera de pensar, obviamente, la manera de percibir las cosas, de sentir. El hombre es más visual, la mujer es más auditiva. Uno puede tener más el lado racional, el otro más el lado sentimental. Uno ve un aspecto, el otro ve otro aspecto. Desde el área psicológica hay un estudio interesante. El hombre tiene más fuerza bruta para poder cargar peso, más la mujer tiene más fuerza de resistencia. La mujer resiste más que el hombre. En el dolor, la mujer puede soportar 11 veces más el dolor que el hombre. Mauricio, el hombre con una gripe parece que ya se muere, ¿no? Una mujer da a luz y ella sigue viva, que el hombre nunca va a experimentar ese dolor. Entonces hay una diferencia en todos los aspectos. Son iguales, claro, vienen del mismo creador, usando la misma materia prima, pero son diferentes. Hay diferencias, no necesitamos hacer grandes estudios para eso. Incluso hay estudios, ahora vamos del lado científico, donde muestran que los hijos que crecen con papá y mamá tienen un comportamiento, una conducta y la formación de carácter totalmente diferente que si crecieron con ausencia de uno de ellos. Tú puedes decir, no, yo lo crío solo, suficiente, pero anda a los estudios. Hijos con ausencia paterna tienen una conducta diferente. Hijos con ausencia materna tienen una conducta diferente. ¿Por qué? Porque ambos van a dar cosas diferentes. No es que Dios así lo diseñó. ¿Yo puedo ir en contra del diseño e intentar romper el diseño? Sí, puedo, pero no va a funcionar. Yo quedé sorprendido con un estudio realizado justamente sobre ateísmo. ¿Y ustedes saben cuál es el punto en común de los ateos? Ninguno de ellos tuvo una buena relación con su padre. La ausencia paterna o
el hecho de tener a un padre violento, un padre ausente o un padre totalmente aislado, hace que el niño pueda crecer con una imagen distorsionada de Dios. ¿Dios es mi padre? ¿Qué padre? Yo no quiero padre. Mi padre es así, porque el padre forma la imagen de Dios en la mente de los hijos. ¿Y qué hablar de la influencia de la madre? Entonces son totalmente diferentes. Ese es el diseño y cómo Dios lo estableció. Ahora pasamos al otro asunto. Y hablando acerca de sexo, antes o después del matrimonio, desde el lado de la evolución dice el sexo es un instinto. Y como es un instinto, no hay problema, cuando tú quieras. Desde el lado creacionista te dice no, el sexo tiene su lugar. Más o menos es como el fuego. El fuego está bien en la cocina, pero tú no puedes andar fuego en los bolsillos. El fuego está bien en su lugar. Eso sería desde el punto de vista bíblico. El sexo es puro, es santo, es agradable, establecido por Dios en su lugar. Fuera de él, no. Entonces, ¿qué textos bíblicos presenta allí? Génesis 24. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Interesante, tiene que formar un nuevo hogar y esa palabra unirá demanda de un compromiso. No es lo robará, no es lo llevará, se unirá, hace un compromiso y ambos serán una sola carne. Una sola carne está hablando no solamente del acto sexual, sino de la unidad completa que debe tener la pareja en todos los aspectos. Entonces, dentro del matrimonio es bendición. ¿Y por qué no antes? Porque el ser humano es un ser integral. Ustedes escucharon el término bio, psico, socio, espiritual. Todas las áreas, cuando hay un equilibrio en todas las áreas, el ser humano puede tener plenitud. Yo estoy bien, no tengo enfermedad porque no me duele el cuerpo, pero estás mal de la mente, no tienes salud. El sexo antes del matrimonio solo es físico. ¿Por qué razón? Porque luego puede traer culpa cuando es por el matrimonio, o luego puede traer consecuencias sociales, y qué hablar del lado espiritual. Entonces, resumiendo este asunto, miren, ven, aquellos que, los únicos seres, las criaturas, ¿no?, sobre esta tierra, que tienen sexo solo físico, son los animales. ¿Por qué? Por instinto. Solo físico. Pero el ser humano fue diseñado para que el sexo pueda ser disfrutado en su plenitud, físicamente, mentalmente y espiritualmente y socialmente. Todas las áreas, totalmente aceptadas. Geraldine. Tengo algunas preguntas, pero están todas enfocadas en lo mismo. Yo soy judía y desde el judaísmo hay muchas maneras de interpretar la Torá o el Primer Testamento, que es el libro en el cual nos basamos. Uh-huh. Y quería saber desde el adventismo cuántas, tienen solamente una interpretación sobre las cosas, porque yo al leer todo lo que dice, creo que da para ciertas interpretaciones y para un marco un poco más abierto en base a lo que tú estás explicando ahora. Te lo pregunto desde el respeto y desde poder entender un poco más, más esto. Y una cosa más, porque por ejemplo, antes sin ser yo representante, yo soy heterosexual y ahora estoy hablando como persona judía y no representando al judaísmo. Me parece que se excluye, cuando se habla solo hombre y mujer y el amor relacionado a eso, se excluye a las personas que probablemente están viviendo desde su sexualidad, desde el amor en otro aspecto. Y lo que yo he entendido con el tiempo es que simplemente son sus orientaciones, no son elecciones. Quiero dejar de lado la exageración como del libertinaje, ni de las marchas, nada, sino que las personas que vinieron con esa orientación y aunque han tratado de hacer todo, no lo hacen. ¿Qué dice también como la Biblia desde ese punto y cómo se aborda el respeto a esas personas? Sin ninguna exageración. Excelente. Gracias, Geraldine. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos presentando? Hasta aquí dos cosas. ¿Qué dice la Biblia respecto de matrimonio, respecto de sexo? ¿Está bien?
Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de las elecciones que el ser humano puede hacer o las inclinaciones que éste puede tener? Es interesante, Geraldine, pero todos los seres humanos, independientemente de quién sea la religión o el credo que profese, todos tenemos inclinaciones a ciertas cosas pecaminosas que si no fuera por eso nadie cometería cosas pecaminosas. Es la inclinación o la naturaleza pecaminosa que nos lleva a eso, ¿correcto? Ahora, hay muchos que piensan así, ¿no? Y ven a la religión justamente como el lado condenatorio de mi elección. Primero, yo quiero decirte que tú eres libre, ¿correcto? Lo que te estoy presentando es el plan de Dios y el diseño que Dios tiene. Muy bien. ¿La religión te condena? Vuelvo al asunto. No. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia, mira, quiero que entiendas, establece los parámetros. Pero si alguien sale de ese parámetro, hoy vamos a leer textos bíblicos, que la Biblia me enseña cuál es el plan o el diseño que Dios tiene, el plan que Dios tiene para restaurarme. Y me encanta esa palabra restauración. Y yo te voy a hacer aquí un ejemplo bien práctico para que podamos entender este asunto. Geraldine, vamos a imaginar que a un psiquiatra va una persona totalmente delgada que vomita todo lo que come y dice así: yo me percibo gorda, por eso no como. El psiquiatra, ¿qué cosa va a hacer? No le va a condenar, le va a ayudar. Porque ella se está autopercibiendo de una manera equivocada. O sea, su visión de sí misma está fuera de la realidad. ¿Es así o no? ¿Qué cosa le va a dar? Un tratamiento. Y cuando funcione ese tratamiento, esa persona ha sido, ¿qué cosa? Restaurada, ¿qué cosa? Su cosmovisión, su visión. Eso es lo que hace Dios. Nuestra realidad se puede distorsionar con nuestras inclinaciones, con nuestra pecaminosidad, pero Él no nos condena. Y aquí está el lado de la Biblia. La Biblia no está para condenarte. La Biblia está para decirte cuál es el diseño que Dios estableció y cómo Dios puede restaurarte. Ahora, ojo, Dios acepta a todos por igual, pero no acepta todo lo que haces. Eso es cosa muy diferente. ¿Dios me ama como soy? Sí. Dios me ama y Dios me acepta. No importa lo que yo, dónde me haya hundido, qué cosa haya hecho. Dios me ama. Pero el hecho de que Dios me ama no significa que Él acepta todo lo que hago. Te hago un ejemplo. Los papás, ¿cómo sufren por sus hijos cuando hacen cosas equivocadas? Ahora te pregunto, ¿dejaron de amar a sus hijos? Claro que no. Los papás siguen amando a los hijos. Los hijos pueden tomar sus propias elecciones, pero el amor sigue. No significa que porque pecaste, te apartaste del diseño, Dios te dejó de amar. Eso es una mentira. Dios te ama, pero Dios te acepta como llegas, pero no te deja como estás. Me encanta la parábola del pródigo, ¿no? El pródigo llegó andrajoso, sucio, acabado. Lo abrazó. No le dijo, anda, báñate, anda, cambia. No, ven, yo te amo, yo te acepto. Pero te voy a cambiar. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que puede acomodar nuestras realidades distorsionadas y nos puede restaurar para hacernos volver al plan que Él tiene para la vida. Y esto no es un acto condenatorio, es un acto de amor. Entonces, volviendo al tema de alguien que se autopercibe cuando realmente es su visión que está distorsionada y necesita un tratamiento, eso es lo que Dios hace con nuestra naturaleza. ¿Correcto? Ahora, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Bueno, eso se repite en Efesios 5:31, dejar el hombre a su padre y a su madre. Aquí incluso está hablando de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla significa la cama pura. Y esa cama pura está hablando de libre de fornicación y libre de adulterio, ¿correcto? Porque dice a los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. Mateo 5:32, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En la Biblia el plan de Dios es que cuando las personas se casan puedan permanecer juntas, permanecer unidas. Incluso es que hay problemas serios, que haya reconciliación, que haya perdón. Y la única opción, no significa que esa es una orden, opción que da para formar un nuevo matrimonio es cuando hay deslealtad o infidelidad, como dice Mateo 5:32 o Mateo 19:9. Porque, ¿qué cosa es lo que Dios tiene que cambiar? Lo que Dios tiene que cambiar es la cabeza, la mente. Esta es la fábrica ¿de qué?
adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades. ¿Qué dice la Biblia sobre homosexualidad? ¿Las condena? Miren, vamos a ver la condenación y vamos a ver, no la condenación, lo que dice y luego la manera como Dios quiere restaurar. No te echarás con varón como te acuestas con una mujer, porque esto es repugnante, dice Levítico 18:22. Levítico 20:13 dice, si un hombre se acostare con otro hombre con quien se acuesta, como una mujer, o como quien se acuesta con una mujer, ambos hicieron abominación. Sodoma y Gomorra, Geraldine, tú debes conocer incluso allí el Mar Muerto, ¿no? Todo ese territorio, antes era el territorio de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades fueron destruidas. El alto grado de salinidad que tiene el Mar Muerto justamente es por la cantidad de azufre que cayó sobre ese territorio. Y esas ciudades fueron destruidas justamente porque, de ahí viene la palabra sodomita, ¿no? Ellos rompieron totalmente el diseño que Dios estableció. Y Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, la misma manera que aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno, está advirtiendo que finalmente aquel que no abandona el pecado terminará en la misma situación. Romanos 1:18 al 32 habla de toda la realidad que hoy estamos viviendo. Todo. Dice que personas que dejan el uso normal, se van a vicios y practican el pecado contra naturaleza, personas que se creen sabias, finalmente terminan en la ignorancia, incluso negando a su Creador. La realidad de esta revolución que comenzó en la década del 60. Romanos capítulo 1, 18 al 32, claro, ya no nos alcanza el tiempo para leer el texto. Mas fíjense ahora, me encanta aquí la promesa que Dios tiene. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Uno lee hasta aquí y encuentra solamente condenación. Pero miren lo que continúa el texto diciendo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la solución que Dios ofrece? No es condenarte. Este es el plan que tengo para tu vida, pero si te sales del diseño, yo estoy para ayudarte. Nadie se perderá por el tamaño de su pecado. La gente se perderá por rechazar la gracia de Jesús. Mucho cuidado con ese concepto de universalismo. Tú ya escuchaste ese grupo de personas que piensan, no, Dios es tan amor que finalmente va a perdonar a todos y por amor nadie se va a perder. Mucho cuidado con eso. La Biblia menciona que las personas que insisten en su maldad finalmente se perderán. Aquí no me habla de universalismo, aquí me habla de personas que fueron restauradas por Dios. O sea, el arrepentimiento puede ser una realidad. Entonces, aquí no te estamos condenando, ni estamos hablando, ni estamos diciendo de que lo que tú practicas ya está para condenación eterna. No, porque no hay caso perdido. Dios puede restaurar tus inclinaciones más pecaminosas, tus vicios, tus problemas. Y este pecado de la homosexualidad es tan condenado como el pecado de los vicios, de borrachera, de otras cosas. Pero Dios se ofrece como aquel que puede restaurarte. La Biblia no me presenta un mensaje de condenación, me presenta una realidad que puede ser cambiada. Todo por el poder de Dios. No importa lo que ya cometiste, aborto, estás participando en estos movimientos, tienes esa inclinación. Dios conoce tus luchas y Dios te ama. Y Dios te dice, ven, yo te acepto como llegas, pero cuando llegas a mí, yo te cambiaré.